Bienvenidos a un nuevo podcast y justamente estaba mirando de cuándo fue el último podcast que hicimos o que compartí con vosotros pues un poquito de mi conocimiento y un poquito de cómo era o qué cosas, exactamente el título ponía qué cosas debes tener en cuenta a la hora de emprender. Y estaba mirando justo cuándo cuándo subí ese vídeo y fue el 12 de diciembre de 2023, ahí se ve perfectamente, lo que hayáis podido ver, pero ahí se ve que ya hace más de un año que no subo podcast y sí que es de algo que, sinceramente, es incómodo porque es nuevo, relativamente nuevo, pero sí que es algo que me gusta muchísimo compartir con vosotros. Y nada, hoy quería comentaros ese concepto que tienes que tener muy claro haciendo en tu día a día. O hacia la meta que quieres conseguir o quieres lograr o la persona que quieres ser, ese yo ideal que tanto se escucha, tanto está agasajado, o sea, tanto está machacado de ser tu yo ideal, ser tu mejor versión. Pues hoy vamos a hacer un poco más hincapié en ese yo ideal, qué es exactamente, pero bueno, primero me presento, la gente que me conozcáis, no sé si vendrá gente nueva o no, pero bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Vicent, actualmente tengo 25 años, tengo aquí una chuletilla, un mapa mental que os voy a ir compartiendo a medida de lo posible. Espero no dejarme nada porque está todo muy estructurado y no quiero dejarme nada, la verdad. Pero bueno, me presento, soy Vicent, tengo 25 años y sí que es verdad que siempre he tenido esa espinilla de que no quiero... Bueno, siempre he trabajado, he trabajado a partir de los 16 años, no era una persona que servía para los estudios, tampoco me gustaba estudiar, o al menos todo lo que estaba estudiando sentía que era un estudio vacío, de que no me llenaba, tampoco me gustaba, no veía un futuro de lo que estaba estudiando, hasta que empecé más o menos el bachillerato, que como buen estudiante repetí 3 años bachiller. Al tercer año ya dije que basta, hasta aquí. Bueno, realmente fueron 2, perdón. Al segundo año, a mitad de curso, finales de marzo del primer trimestre, dije que basta, que esto no era para mí. No me gustaba... me gustaba ciertas ramas de las que hacía, de la educación, como era física y química, eso me gustaba muchísimo, pero no era mi vocación, no era lo que realmente me gustaba. Y en ese mismo instituto descubrí un ciclo formativo que se llamaba montaje y mantenimiento electromecánico o algo así era. Y descubrí que haciendo algo que me gustaba, una disfrutaba de lo que estaba estudiando y la otra podía darle uso en la vida, ¿no? Y eso es algo que quieras o no, pues fue algo que me hizo un clic en la vida y por primera vez, ya te estoy hablando desde educación, en infantil no tengo conciencia de ello, pero primaria y secundaria y bachillerato, en el ciclo formativo fue la primera vez que noté algo de que coño, lo que estoy estudiando me está gustando, ¿sabes? Y eso no me pasó nunca. Iba a gusto al colegio, al instituto, iba a gusto, tenía ganas de estudiar, me motivaba lo que estaba estudiando, quería ser el primero en clase, o sea, me motivaba muchísimo. En cierta parte también porque empecé más tarde que todos mis compañeros de clase, pero era algo que me llenaba muchísimo hacer, es decir, ir a clase a estudiar pues materiales, no voy a hacer mucho hincapié en eso, pero... Desde todo mi ciclo de educación hasta que no llegué a un ciclo formativo no fue algo que me llamó la atención de verdad, empezar a estudiar o empezar a esforzarme un poquito más para aprender esos estudios. Después pasó esa etapa y el por qué emprender, que fue lo que se habló en el último podcast, que si queréis ir a verlo estáis totalmente invitados, los que estéis, la gente que estéis en el canal, o sea, en el canal de YouTube, los que estéis escuchando en formato audio, no habréis visto los cambios físicos más allá de a lo mejor la manera de hablar o la manera de transmitir. Sí es verdad que la gente que estáis en YouTube habéis visto pues que un poco el podcast a nivel estético ha cambiado bastante. Y nada, para los que estéis en formato audio, pues detrás mía ya tengo la estantería con todos los libros. Aquí veréis unos altavoces, no lo veréis, pero encima mía hay una estantería con los altavoces. Nada, eso es un poquito el upgrade ese que hemos hecho. A nivel de monitor también hemos mejorado muchísimo más. Y eso es algo que también hacer hincapié. Es decir, puede que no estés en donde quieras estar, pero párate un momento, mira todo lo que has conseguido, todo lo que has logrado y valóralo. Muchas veces... no te paras a pensar un momento todo lo que has conseguido. Sí que es verdad que tienes las metas muy altas, pero también mira de dónde vienes, lo que tienes y hacia dónde vas. O sea, creo que es algo muy, muy básico de decir y fácil de hacer, pero no realmente casi nadie, al menos no me incluyo, no te paras un momento a ver todo lo que has conseguido. No me enrollo más. Algo que quería comentaros también era el por qué decidí emprender o por qué decidí tirarme un poco a lo loco a nivel digital.
Y sí que es verdad que cuando terminé los estudios noté esa sensación de que, vale, ya tengo lo que quiero, me puse a trabajar en una empresa muy tocha, la verdad. Me fui fuera, bueno, estuve en Marruecos, estuve trabajando también muchísimo gracias a esta empresa. No sé, realmente disfrutaba de lo que estaba estudiando y eso era algo que muy poca gente de mi alrededor podía decir que tenía. Y eso pues me llenaba un montón, me gratificaba un montón dentro de mí, ¿sabes? Mi yo interior me decía que eso estaba de puta madre. Pero sí que es verdad que toda la gente que tenía en el trabajo o toda la gente que tenía alrededor no tenían el estilo de vida que yo quería tener. Y sí que es verdad que a finales o principios de... Finales del 19, principios del 20, empecé a... Pues un poco a descubrir, no a cubrir, sino a descubrir lo que a nivel digital puede crear una persona, ya sea con una marca personal o utilizando el producto de otra persona. Y sí que es algo que me llama muchísimo la atención. Ahí, que le estaré totalmente agradecido, conocí al que a día de hoy es mi mentor, a Mario Peláez, que de aquí totalmente agradecido. ¿Qué pasó en ese emprendimiento o en esa manera que yo no tenía la concepción de que se podía vivir a nivel digital o a nivel de YouTube? Bueno, evidentemente habían youtubers, habían mil cosas a por red a nivel digital, pero no eran cosas que conocía. Sí que es verdad que tenía un poco de sentimiento de esa envidia, de decir, coño, algún día vivir de internet, a vivir de crear tu marca personal, de que la gente te admire por quién eres, por tus valores, lo que transmites, era algo que me llenaba muchísimo. Así que es verdad que no conocía todos los sacrificios que eso conllevaba. A día de hoy te los voy a compartir porque eso también forma parte de tuyo ideal. O sea, ese entendimiento de cosas que tienes que sacrificar para conseguir aquello que quieres. Y nada, no voy a alargar mucho más. Es decir, cosas que tuve que sacrificar yo, pues tuve que sacrificar muchísimo tiempo de hacer cosas que realmente quería, pero no debía. Es decir, al revés, perdón. Tuve que sacrificar cosas que quería hacer, pero no debía. Es decir, pues juntarme con ciertas amistades, juntarme con ciertos amigos, juntarme con gente que no debería de juntarme, no porque sean malas personas, ni porque quieran hacerte daño, ni muchísimo menos, sino porque ese nivel de entendimiento o ese nivel de sacrificio que tienes que tener para la hora de emprender, esas personas, quieras o no, no te lo van a contagiar. O sea, es algo contraproducente que quieras hacer una maratón y te juntes con gente que su principal foco o su principal meta en la vida sea saber doblar canzoncillos. Es algo incongruente entre sí, ¿no? Pues bueno, es un poco que entendáis ese símil. Es decir, si tú, por ejemplo, tu objetivo es correr una media maratón, correr, no sé, X, pone lo que te dé la gana. Si te juntas si te juntas con gente que su meta no va a ir enlazada con la tuya, lo único que van a hacer de manera, o sea, sin querer hacerlo, no me sale la palabra, pero sin querer hacerlo, lo único que van a hacer es perjudicarte a lo que tú vas a hacer. Es decir, si tu objetivo es emprender, es algo incongruente que te juntes con gente o que pases la mayor parte de tu tiempo con gente que no quiere emprender. ¿Por qué? Porque quieres o no, tu mente subconsciente, que eso es otra cosa que da para 5 podcasts más, el poder de la mente subconsciente. Tu mente subconsciente, si no la alimentas 24 horas, ya 24 horas eso también es muy cliché, pero que si no la alimentas la gran parte del tiempo de gente que también vaya a la misma meta o al mismo fin, sí que es algo que te va a perjudicar muchísimo, ¿vale? Entonces, eso es algo que yo entendí desde un primer momento y hice de manera muy radical, que a lo mejor no era lo más óptimo. O sea, todo lo radical, como siempre he dicho y siempre voy a defender, nunca va a servirte de absolutamente nada, sino que esto en consecuencia te va a generar muchísimos más problemas que ayudas, ¿vale? Todos los vicios dejadlos de manera paulativa, todos los hábitos piados de manera paulativa, que esto también da para otro podcast, pero bueno, lo pincelamos un poco por arriba. Cosas que yo fallé fue, por ejemplo, el radicalismo a la hora de emprender, es decir, eliminé todo de mi vida, todo aquello que consideraba que no me ayudaba lo eliminé, y eso es a día de hoy algo que me arrepiento, no eliminarlo porque quieras o no lo tienes que eliminar de tu vida, algo que no te ayude, elimínalo lo antes posible, pero ten una eliminación paulativa, que no sea tan radical. Y bueno, sí que es verdad que cuando empecé ese emprendimiento digital, conocí a gente que sí, que van con Lamborghinis, que van un estilo de vida que está muy por encima de la media, al menos a nivel español, y más ahora conforme se están poniendo las cosas.
sí que es algo que me llamó muchísimo la atención. Y ahí a día de hoy, ya os digo, estoy totalmente agradecido de conocer al que a día de hoy es mi mentor. Y algo que me llamó a mí, que es de lo que vamos a hablar en el podcast, y después ya de casi 10 minutos de introducción, es lo que vamos a hablar a día de hoy en el podcast, es de tu yo ideal. O sea, yo conocí a una persona que se llama Mario Peláez, que a día de hoy estoy totalmente agradecido de haberla conocido. Llámalo energía o lo que sea, llámalo como quieras, pero el universo me lo puso en mi camino y sé que es por algo. Conocí a una persona que la manera de transmitir, la energía que tenía en hacer, en este caso el emprendimiento digital, network marketing, que tanto pegó y tanto pasó aquí en España, pero una energía, una manera de transmitir, ¿sabes? No sé, algo que me identificó muchísimo con él era la energía que tenía, la manera de transmitir, bueno, es de Jaén también, la dicha que tienen de hablar en Jaén, que son más enérgicos que la mare que va. Es algo increíble, ¿no? Pero bueno, ya os digo, o sea, me transmitió muchísimo y después de todo el boom que pegó el network marketing en España, él decidió, bueno, yo lo seguía aún muchísimo más, pero se montó una consultoría en la cual a mí me llamó muchísimo la atención, no la consultoría en sí, sino la persona que había detrás, que yo conocía que no era igual que la de persona que había en el network marketing. Eso me llamó muchísimo la atención. Entonces, sí que me di cuenta de la persona que se había convertido y en consecuencia el resultado económico que tenía. Porque quieras o no, también es muy cliché que te dirá que el dinero no es importante, que el dinero no lo es todo, que no sé. O sea, que el dinero no es importante, es con la idea principal que muchos emprendedores te quieren vender. Y todos los emprendedores empiezan y empezamos por eso, que es por el dinero, porque quieres tener un estilo de vida muy por encima de la media que hay en España. Entonces, a consecuencia de eso te hace falta dinero, o sea, no hay vuelta de hoja ahí. Total, que una vez conozco a Mario, o sea, vi una persona o un cambio en esa persona, la cual antes no tenía, que ahora sí que tiene. Y eso es lo que a mí me reventó la cabeza, es decir, porque esta persona tiene lo que tiene siendo quien es. O sea, ¿qué información tiene esa persona que yo a día de hoy no tengo y tiene los resultados que yo quiero? ¿Sabes? Por eso fue algo que a mí me chocó muchísimo. Y nada, pues bueno, ahora la gran marca personal que tiene mi mentor es algo increíble y a raíz de eso quiero, o sea, no que quiero convertirme en esa persona, pero que sí tiene cosas o valores que esa persona tiene y a mí me atraen. Y una de ellas es sacar tu mejor versión, o sea, tu mejor versión en todas las áreas, ya sea física, mental o espiritualmente, dar tu mejor versión. Algo que estoy haciendo muchísimo hincapié en redes sociales, que si no me sigues a día de hoy te lo recomiendo al 100%, @vprech, y ahí puedes ver mi día a día, cómo comparto lo que comparto, qué conocimientos comparto, cómo los comparto, absolutamente todo. O sea, no verás más por historias que por post, que es algo que también hay que mejorar. Pero bueno, vi una mejor versión de ese Mario Peláez que yo no conocía absolutamente de nada. Vi cómo se desarrolló, cómo se desarrollaba, cómo comunicaba, cómo transmitía lo que quería transmitir a la gente. Y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Así que para esto quiero que también entremos en contexto. Voy a haceros... Esto le pasó a mi pareja, ¿vale? Que ella tenía una entrevista de trabajo y le hacían 3 preguntas. A ver, que las tengo por aquí. Aquí están. Sí, le hacían 3 preguntas y ella me preguntaba que cómo podía responder yo cómo respondería yo a esas 3 preguntas para la entrevista. Las 3 preguntas eran: ¿qué actitudes hacen de mí un buen vendedor? ¿Qué aportaría yo al equipo? ¿Y qué es una actitud de venta? ¿Y cómo la aplico en mi día a día? Puede que estas preguntas o muy similares os las hagan en entrevistas, en sitios de trabajo o gente que realmente quiera conoceros. Y es tan fácil de responder como tú quieras que te atienda esa persona. Me explico. Yo no sé exactamente qué, creo que era una marca de cosmético o de telefonía móvil, no recuerdo exactamente qué era, pero es tan fácil responder a estas preguntas como tan fácil sea de claro esa persona que quieres que te la responda. Es decir, si tú, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo, ya sea de ser administrativo, o de ser mecánico o de ser absolutamente lo que sea, ¿cómo quieres que sea esa persona que te atienda para tú poder responder a esas preguntas? Es decir, una cosa que le dije era: ¿qué actitudes hacen de mí un buen vendedor? Pues coño, es tan fácil como, no sé, transformarte en la persona que quieres que te atienda y qué valores quieras que tenga para que esa persona te ayude a ti
a la hora de tú resolver un problema. Es decir, si mi problema es que las ruedas de mi coche se revientan a cada 100 kilómetros, ¿cómo quiero que sea la persona que me atienda para que me dé la mejor solución a mi problema? Ahí, eso, sin darte cuenta, es la persona en la que tienes que convertirte para tú ser apta para ese trabajo. Es decir, tu yo ideal para ese trabajo, ¿vale? Tenías que transmutarlo y convertirte en la persona que tiene esos valores para tú poder obtener ese trabajo. La otra pregunta es totalmente igual, pero el ejemplo o el símil es absolutamente el mismo. Es decir, ¿qué aportaría yo al equipo? O sea, pues es tan fácil como que si tú tuvieses o tú pensases en tu mejor compañero, cómo querías que fuese para que tú a la hora de estar en ese equipo tú te sentieses, o sea, que tú estuvieses cómodo en ese equipo. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que yo qué sé, que la persona que quiero tener al lado de mi equipo, en este caso, pues, yo qué sé, en una farmacia, yo qué sé, en cualquier sitio, o sea, en cualquier sitio que tú quieras tener un compañero, ¿cómo quieres que sea ese compañero? Es decir, pues quiero que sea enérgico, quiero que venga, o me gustaría que estuviese en forma, me gustaría que cualquier aptitud o cualidad que quieras tener en tu compañero, así es lo que tienes que aportar tú al equipo. ¿Por qué? Porque lo que das recibes. O sea, al final es la ley de vibración. Todos somos movimientos, es decir, todos somos frecuencias de movimientos, ¿sabes? ¿Cómo quieres que sea la persona que tú quieres tener al lado para ser tú? Es decir, pues yo quiero que la persona de mi equipo esté fuerte, esté en forma, se cuide, estéticamente se vea bien, se vea higiénico, aseado, que sepa dar una respuesta o resolverle el problema a cualquier cliente. Pues esa es la persona en la que tienes que convertirte tú para tú poder trabajar con gente así al lado. Porque una vez tú te conviertas en esta persona, tú podrás exigir a la otra persona unos valores que tú quieres tener en tu equipo. Y así va en todo. O sea, ya me da igual que ya te digo, que montes máquinas. Yo me he dedicado a montar maquinaria pesada en diferentes sitios. Y sí que es verdad que a día de hoy lo único que cambiaría sería mi yo ideal. O sea, mi yo ideal de cómo montaría esa máquina. O sea, pero lo que quiero que entendáis es que no depende del trabajo que tengas o de a lo que te dediques, sino que todo esto va en correlación. Es decir, tu yo ideal es algo único en el sentido de que no va a depender del trabajo que tengas, da igual que apretes tornillos, da igual que montes, yo que sé, atracciones en ferias, es que me da absolutamente igual. O sea, la persona la cual tiene estos valores o estas leyes universales, que también eso es para hacer muchísimo hincapié, pero bueno, aún tengo que estudiar muchísimo para poderos daros o un contenido de calidad o una idea que yo tengo con la cual os puedo ayudar. Ya os digo, o sea, lo que cambia de esa persona es el trabajo. No tiene que cambiar, o sea, no cambian los ideales de esa persona para obtener otro trabajo, sino los ideales de esta persona van correlacionados en todo lo que atrae. No sé si me estoy explicando, pero bueno, daría para otro podcast que lo quiero hacer. También ya os digo, o sea, esto viene también hecho o mejor dicho, transmitido en tres cosas: o cómo idealizar tu yo ideal, o cómo atraer tu yo ideal, ¿vale? Que esto es durante muchísimo tiempo que tenéis que dedicarle, muchísimo esfuerzo, y son tres cosas, ¿vale? Son en la plena realidad siempre hay tres cosas para poderlas manifestar, que es el ser, hacer y tener. Esto es un poco más extenso, que lo explicaremos en el próximo podcast, que hasta el día de hoy creo que ya está bastante bien. Después de un año ya me siento un poco más cómodo, más fluido, y de verdad tenía la necesidad de hacer este podcast. Y os digo, en el ser, hacer, tener, algo muy importante es que la gente en el plano físico quiere primero tener o ver para después hacer y después ser. Es decir, algo que es una frase que esto lo resumo muchísimo, es el si no lo veo no lo creo. Es decir, si no lo veo no lo creo. Y si lo piensas, yo qué sé, la gente que o la primera persona tan loca que hizo poner, yo qué sé, un barco de metal gigante en el mar, como se llamó Titanic, pues posiblemente sería un loco, ¿sabes? Un loco que materializó su idea y después la puso en un plano físico. O sea, primero fue, después lo hizo y después lo obtuvo. Es decir, primero tuvo una idea, esa idea la llevó a cabo, la accionó, y en consecuencia de eso obtuvo un resultado. Que después pasó lo que pasó, pues mala suerte.
un frenazo y que te pegue un iceberg, puede pasar. Pero bueno, lo que vengo a referirme es que toda idea que tú quieras manifestar, primero la tienes que tener. O sea, primero tienes que serla, absorbirla, saber cómo trazarlo. Después, el tener, o sea, el hacer, ser, hacer, tener. Una vez tú eres esa idea, la has implementado en tu cabeza, la tienes súper desarrollada, pasas al plano de hacer, o sea, hacer, estructurar un plan, tener una estructura. No voy a enrollar muchísimo más, que esto da para un podcast entero y sin padecer absolutamente nada. Una vez tú eres esa idea o transmites o tienes tu objetivo como ser emprendedor, vivir a nivel digital, ya lo tienes tan claro en tu vida que empiezas a ejecutar. Ejecutar esto, tenedlo claro que se llama acción masiva imperfecta. O sea, nunca al hacer lo perfecto, sino que la vida te lo va a dar a lo largo del camino para después poder obtener los resultados que tienes. En ese plano de hacer, o sea, una vez estructures todo lo que quieres hacer en tu emprendimiento o lo que quiera que sea que hagas, vas a obtener el resultado o vas a ser merecedor de obtener ese resultado. Eso también hay que tenerlo muy claro. Es decir, porque tú hagas unas acciones no significa en absoluto que tú las vayas a tener. Simplemente vas a estar más cerca de tener esos resultados, pero no significa que vayas a tenerlos. Es decir, os pongo un contexto. Una persona que va al gimnasio, se cuida barbaridades, yo qué sé, come hasta el último macronutriente que le hace falta. Por hacer eso no significa que vayas a ganar un Arnold o una competición a nivel físico-culturista. Es decir, hay muchas cosas que condicionan a eso, pero eres más merecedor de ese resultado de una persona que no se cuida tanto como te cuidas tú. No sé si me queréis entender, no, si entendéis lo que os quiero transmitir. Así que, bueno, chicos, tampoco me voy a enrollar ya muchísimo más, voy a cortar aquí. Este ha sido, después de un año, de casi más de un año, el podcast. Hoy estamos no sé ni qué día, 17 de enero, las 12:10, 17 de enero. Espero que estéis escuchando esto hoy, se os pueda resubir todo hoy. Y nada, un fuerte abrazo. Seguidme en redes sociales si no lo hacéis, y ahí pues podéis ver de más cerca mi día a día, @vprech. Y nada, si tenéis cualquier duda, dejadlo en comentarios, que os responderé en la mayor brevedad posible. Y si no, pues podemos contactar por Instagram, que no hay ningún problema en absoluto. Así que nos vemos y chao, chao.